Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo video. El día de hoy voy a estar hablando sobre el método Wyckoff. No voy a estar hablando sobre quién es Richard Wyckoff ni nada por el estilo, pero hay unas cosas que sí tenemos que mencionar, que es que este método, este hombre, lo desarrolló en base a la observación del mercado y a entrevistas que iba haciendo a grandes inversionistas e instituciones, ¿sí? Ahora, como pueden ver, el método se basa en tres momentos. Acá nosotros en pantalla estamos viendo dos, pero son tres momentos, en el cuales el primero es el de acumulación y el segundo es el de el último es el de distribución. Y en el medio tenemos una etapa de tendencia, que es justamente la conexión que hay entre un momento y el otro, ¿sí? Ahora, para nosotros hacer un poquito más interesante esto y sacarlo de tantos dibujos que no son lo realista que yo quiero que sea esto, vamos a pasar a analizarlo directamente en Bitcoin. Para que entendamos un poco la situación que estamos viendo hoy, qué es lo que están hablando todos, y también para poder proyectar movimientos en el precio de este activo. De todos modos, este método no está compuesto solamente por estas dos etapas principales, sino que también hay dos excepciones a la regla de que se cumpla esto, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver en otro video porque si no se va a hacer un video larguísimo. Así que bueno, vamos a ir a hacerlo un poquito más divertido. Vamos a ver un gráfico. A ver. Bien, tatán. Acá tenemos a lo que es el gráfico de Bitcoin en 4 horas, como pueden ver ahí en la marca de agua. Y vemos que yo ya lo tengo todo dibujado con un posible escenario, siempre y cuando el precio cumpla este método de Wyckoff de acumulación, ¿sí? Bien, el método Wyckoff se divide en 5 fases, ¿sí? De la A la E, en lo cual tenemos una primer fase A que viene comenzando con una tendencia bajista, como nosotros podemos ver acá, y vemos que nos encontramos con esta serie de anotaciones, en las cuales estas anotaciones son las posiciones primarias en este momento del precio de acumulación, ¿sí? En los cuales son el PS es un preliminar support, ahora voy a pasar a explicar cada uno de ellos. Tenemos el SC, el AR, ST, vamos a hablar un poquito sobre esto. Bien, tenemos una tendencia bajista y nos encontramos con el PS. El PS se puede entender como lo que vendría a ser una parada antes de continuar con una caída agresiva del precio, ¿sí? Vemos que el precio viene una tendencia, vemos que hace un preliminar support justamente para luego continuar con una caída del precio, creando lo que es un selling climax, que es el fondo de una tendencia bajista creada por las instituciones para generar miedo en el mercado y que los inversores inexpertos sientan miedo de que el mercado va a seguir crashándose y salgan a vender sus posiciones. Lo que esto termina creando automáticamente, esto que se llama automatic rally, que también puede ser denominado como un rebote directo de una caída abrupta del precio, ¿sí? Bien, luego continuamos analizando el precio por fases y vemos que para que termine y culmine la fase A, tiene que pasar algo que se llama eh, second test o secondary retest. Es lo mismo, es exactamente lo mismo retest o test, nada más que retest yo lo veo más como que es en una etapa B y no en una etapa A. Entonces yo le pongo ST porque es un second test en realidad, que es un second test de lo que fue el selling climax. ¿Qué es lo que buscan acá las instituciones? Las instituciones eh, en el ST lo que buscan es captar más liquidez, liquidando posiciones de los retailers de los retailers inexpertos, justamente. Entonces, que terminan entrando en posiciones apalancadas en long, por ejemplo, y entonces ellos qué hacen, dropean el precio de nuevo hasta un precio, un momento de inicio, creando otra vez miedo en el mercado, ven acá, que se empieza a crear miedo en el mercado, que hace que el precio continúe a la baja y que se termine comiendo todas las posiciones de las personas que entraron acá en long, ¿sí? Entonces, ¿qué termina pasando? Terminan liquidando cuentas. Perfecto, vos y yo terminamos perdiendo plata porque entramos ahí porque no sabíamos esto. Continuamos avanzando y vemos que luego de un second test o secondary retest, vemos que empezamos a ver una etapa, empieza a haber una etapa de, eh, de lateralización del precio, ¿sí? En el cual las instituciones comienzan a generar un sentimiento en el mercado, un FOMO en el mercado, que es lo que hace que se mantenga
el precio volátil y hace que los retailers digan, ¿qué hago? ¿Salgo a comprar en este momento? Y cuando salen a comprar ellos pumpean el precio de nuevo para abajo. ¿Sí? Justamente. Van realizando pequeñas ventas para que el precio caiga abruptamente y ellos salir a comprar después mucho más barato porque van creando un FOMO. ¿Sí? Bien, acá como podemos ver, tenemos una fase que es bastante prolongada en el tiempo y vemos que aparece algo que se ha denominado ST en B. El ST en B justamente es la búsqueda del precio más bajo de las instituciones para seguir acumulando y permitiendo que el precio continúe a moverse en rango y manteniendo la incertidumbre, que es lo que yo les venía mencionando anteriormente. Luego de que ellos hacen que el precio empiece a caer así de una forma escalonada y que vamos a ver que luego de tener los picos de precio empezamos a ver que hay una disminución del volumen justamente, esto nos da un indicio de que hay algo que puede estar ocurriendo. Acá como pueden ver, el volumen comenzó a disminuir no de forma abrupta, sino de forma progresiva, ¿sí? ¿Cuándo ocurre que termina la fase B y comienza una fase C? Cuando tenemos un dopeo del precio abrupto, ¿sí? Ahí es cuando comienza una fase C, en la cual en el spring, acá como podemos ver, es una caída, un pico en la caída del precio manipulada justamente para tomar la última liquidez de los retailers. Y esto termina funcionando como un disparador del precio. Como todo disparador, vamos a tener que testear justamente la continuación de esta tendencia para decir que efectivamente fue un spring y no fue otro test solamente más bajo, mostrando debilidad en el precio, haciendo que el precio continúe cayendo, ¿sí? Estos tests tienen que existir y tienen que estar. Luego de que el precio fue testeado y vemos que ya empieza a tomar un poco más de- de fuerza el precio y esta fuerza va acompañada de volumen, empezamos a ver que el precio empieza a tener estas paradas, estos stops acá justamente, que son LPS, que son Last Point of Support, ¿sí? Que son correcciones del precio en puntos de soporte anteriores. Y estos tienen mucho menos volumen de lo que son los secondary test. Tienen mucho menos volumen que esto anteriormente. Esto lo que nos termina mostrando es que no hay presión de venta, sino que hay un interés de seguir acumulando justamente este activo, ¿sí? Luego de que nosotros empezamos a ver estos last point of support, vemos que terminamos teniendo algo que se llama SOS, que este SOS es un sign of strength, que lo que hace es una señal, las instituciones lo que hacen es confirmar justamente que va a haber una continuación de tendencia del precio, eh, justamente llevando el precio a momentos del automatic rally, como pueden ver acá, ¿sí? Y lo que hacen es testean a ver si efectivamente el precio tiene la fuerza suficiente como para continuar con esa tendencia. Y que la fuerza va a continuar. No es que se va a disminuir luego abruptamente, haciendo que el precio caiga nuevamente y que solamente haga que o la fase B se estire y este spring no haya sido un spring, o que efectivamente el precio continúe lateralizando y que tengamos que continuar con el análisis de otra forma diferente y que el método Wyckoff no haya podido ser efectiva en este caso. Bien, y en las últimas de las fases nos encontramos con la fase E, justamente, que es la que muestra la continuación en la tendencia confirmada por el SOS de la fase D. Ahora lo que vamos a hacer es ir un poco más atrás, porque esto se pone más interesante si nosotros lo vemos así, que luego de una etapa de acumulación ocurre una etapa de distribución, ¿sí? Y lo que también entendemos es que el mercado es cíclico y que las etapas se repiten, tranquilamente puede ocurrir que luego de pasado esta etapa de distribución puede continuar con una etapa de acumulación nuevamente para volver a llevar el precio a un nuevo ATH o por lo menos a una etapa anterior de máximos. Bien, ahora vamos a hablar de la etapa de distribución como les mencionaba anteriormente. La etapa de distribución también se compone por cinco fases, como se compone la etapa
de acumulación, que las fases van desde la A a la E, pero las posiciones primarias cambian un poco y son todo lo contrario a las etapas justamente de, de acumulación, ¿sí? Podemos ver que acá en vez de tener un PS, como vemos acá abajo chiquitito, nosotros vamos a tener un PSI, que en este caso es un Preliminar Supply, ¿sí? Y son exactamente los movimientos de la forma contraria. Ahora, vamos a explicar cada uno de ellos. Nosotros vemos, la etapa de distribución siempre está dada luego de que nosotros tenemos una tendencia alcista, todo lo contrario a lo que es la etapa de acumulación. En esta tendencia alcista nosotros nos encontramos con el PSI, que como bien dije anteriormente es un preliminar supply, en el cual es una posición donde el retailer un poco más experimentado, empieza a vender justamente que está previniendo un nuevo ATH, ¿sí? Estas situaciones generalmente empiezan a pasar con momentos de poco volumen. En este caso acá nosotros vemos que tenemos un pico de volumen, pero lo podemos ver dar más por este lado, acá. Podemos ver que entre este momento y este momento se produjo un preliminar supply, que como dije anteriormente es donde los retailers comienzan a hacer ventas, justamente obteniendo sus profits. Nosotros vamos a tener luego de estas ventas que se van generando y por el rally que se había generado anteriormente con una tendencia, que continúan habiendo compras a pesar de que empiecen a haber ligeras ventas y marcando estos pit stops en el movimiento del precio, vemos que en un momento llega a un nuevo ATH. Un ATH es un all time high justamente, que es un máximo histórico. Y acá es cuando empiezan a comprar. Esto es el BC, es un Buying Climax, que justamente es donde empiezan a comprar todos los inversores inexpertos, justamente en el momento después del Preliminar Supply, en el cual las instituciones comienzan a vender mucho, creando un automatic rally, y esto es comiéndose todas las posiciones de compra que tuvieron los otros. Entonces los otros empiezan a vender y hacen que el precio caiga porque empezamos a ver que ya no tenemos tanto volumen como teníamos anteriormente. ¿Sí? Luego de este Automatic Rally, consecuentemente se va a crear lo que yo les había comentado anteriormente en la etapa de acumulación, que es un rebote directo, que en este caso se llama ST, que es exactamente lo mismo que antes, que es un Secondary Retest o Secondary Test. ¿Sí? Bien, una vez que tenemos un Secondary Test, nosotros nos vamos a dar cuenta que terminó una fase porque vamos a pasar a tener mínimos y vamos a empezar a ver señales de debilidad y el mercado lo vamos a empezar a ver cada vez más en este débil. Lo vamos a empezar a ver cada vez más débil y ahora lo vamos a empezar a ver cómo empieza a lateralizar. Y estas son las instituciones que todavía siguen manipulando el mercado, creando FOMO y lo que es el interés en los retailers para continuar descartando justamente los activos y haciendo ventas eh, para completar el supply que quieren comprar justamente los retailers que van ingresando en este momento, ¿sí? Esto lo que termina creando es justamente esto que son los UT, que es un upthrust, que este upthrust también está, yo lo denomino lo que son bull traps, justamente. Son ATHs en los cuales empiezan a ingresar nuevos retailers y después terminan siendo comidas sus posiciones con estas bajadas así de precio. Tac. Esto es una bull trap. Pues si nosotros trazamos una línea horizontal acá, podemos ver que no solamente tenemos un soporte de precio, ¿sí? Sino también vemos que acá luego una tendencia alcista, el precio salió a testear, ¿sí? Hizo un testeo, esto es una ultra para agarrar a todos los que quisieron entrar en long para que el precio siga subiendo. Y en vez de seguir subiendo, les comió todas las posiciones. Eso es exactamente lo que pasó acá. Eh, bien, en los uptras, justamente como en la etapa de acumulación de la fase B, las instituciones, como le dije anteriormente, pumpean el precio de forma ocasional, manteniendo el interés, ¿sí? Y la confianza alta, pero ellos van realizando estas pequeñas ventas. Luego de que van realizando estas pequeñas ventas y vemos que el precio comienza a oscilar acá, vemos que
La fase B termina justamente cuando ocurre este última after distribution, ¿sí? Que esto es exactamente lo inverso al Spring. Así como el Spring busca liquidar cuentas de los retailers, acá el Spring lo que busca es que haya la mayor cantidad de compradores por el FOMO que van creando. O sea, que haya muchos compradores porque ellos van a salir a vender mucho, ya de por sí. Luego de que nosotros tenemos el UTAD, justamente acá le digo UTAD porque es bastante complicado decir todo esto. Así que luego que nosotros tenemos el UTAD, vamos a empezar a ver que hay justamente estos signos de debilidad y este SOW no lo dije que era, pero esto significa Sign of Weakness justamente, pero en B. ¿Sí? Que esto puede pasar. El Sign of Weakness en B está dado siempre debajo del Automatic Rally. Y esto lo vamos a ver reiteradas veces, o por lo menos dos veces en dos fases distintas. Uno por lo menos lo vamos a ver en B y el otro lo vamos a ver en D. Y justamente la señal esta de debilidad va a estar confirmada luego en la fase C cuando el precio caiga por debajo de esta SOW, de estas últimas SOW que se fueron dando. ¿Sí? Bueno, y ahora tenemos esto que es LPSI. Este LPSI es el Last Point of Supply, que es justamente lo mismo que estaba ocurriendo acá. ¿Cómo se dice? Son correcciones que va teniendo el precio, son frenos que va teniendo el precio en puntos de soporte anterior, de supply anterior justamente, en el cual las instituciones comienzan a vender y se generan estas pequeñas pausas que terminan cayendo en los SOW justamente y cayendo por debajo del Automatic Rally que se había creado en un principio en una fase A. Para que luego esta caída por debajo del Automatic Rally nos termine confirmando la tendencia bajista. Así que, bueno, esto es el método Wyckoff. Es algo bastante complicado de entender, pero está bueno que nosotros, a mí me hubiese encantado que alguien me diga, cuando yo empecé a estudiar análisis técnico, che, ¿por qué no te ves el método Wyckoff así de entrada antes de empezar con cualquier cosa? ¿Sí? Necesitas ver método Wyckoff, soportes, resistencias y tendencias. Y eso te va a ayudar a entender muchísimo más los movimientos del precio. Eso para mí es algo que tendrían que darlo ya los cursos básicos de trading, porque dentro del chartismo ya de por sí, porque eso es algo que no se da. Y es algo que es bastante recurrente que pase en el mercado. ¿Sí? Y en todo tipo de mercado, tanto en Forex como en las criptomonedas. Esto pasa. Tal vez en las cripto pasa un poco más rápido, o los periodos de tiempo tal vez no son tan largos como tiende a ocurrir en, en Forex, porque tenemos un mercado 24/7 y en el otro tenemos un mercado que está limitado. O sea, puede pasar esas cosas, pero que pasa, pasa. La manipulación de mercado de existir existe y nosotros en cripto, que es a lo que me dedico yo, sabemos que las instituciones y los exchanges, que son instituciones, tienen bots para saber dónde están tus precios de liquidación y muchas veces tienen que recurrir a esto justamente eh, para obtener ganancias. Esto ya sabemos, la casa siempre gana, nunca tiene la de perder. Y si nosotros podemos anticipar a los movimientos que van a hacer las instituciones y estos grandes fondos de inversión, justamente, eh, vamos a subirnos en la ola. Y ese es el objetivo de aprender todo esto. Así que, bueno, espero que les haya gustado. Si les gustó, déjenme su like, suscríbanse al canal, sigan viendo videos, comenten y lo más importante es que pongan like para que tengamos más relevancia y que esto pueda llegar a mayor cantidad de gente y que nos capacitemos y aprendamos entre todos cada vez más. Así que bueno, esto es todo por hoy y espero que les haya gustado. Cualquier cosa me lo dicen en la cajita de comentarios.